de los falsos maestros y falsos profetas, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. El mismo versículo, en Nueva Versión Internacional, dice: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Así que también las enseñanzas de los falsos maestros son vanas, vacías, corruptas, depravadas o intrascendentes. Todo ese es el significado de la palabra. Y aquí dice: ya no vivan como los otros gentiles que se conducen según lo que ellos creen que es correcto, pero en realidad está corrupto, está viciado, es vacío y está depravado porque está corrompido por el pecado. Esa es la primera parte. Primer contraste, cómo piensan. El segundo contraste está en el versículo 18. Ellos no entienden porque ignoran. Ignoran porque no creen. No creen porque no aceptan. No piensan con claridad. Dios no los habita y por lo tanto no tienen su presencia, ni su gracia, ni la gloria de Cristo, ni la bendición de Dios. Están alejados, otra palabra es alienados de la vida que Dios da. ¿Ven lo que dice el versículo 18? Tienen el entendimiento entenebrecido, está nublado, está sucio. Entenebrecido es cuando ustedes echan un poco de tierra en el agua está clara, cristalina, la tienen en un vaso, pero si le ponen tierra o cualquier otra cosa que se disuelva, se enturbia y ya no piensan con claridad. Y dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón los lleva a la ignorancia al pensamiento entenebrecido. Dios no vive en ellos y por lo tanto la gloria de Dios no está en ellos. La presencia de Dios no está en sus vidas y gozan de la bendición general, que es lo que conversábamos en la semana con Anita. Sí, porque como cualquier persona, si trabaja, si ahorra y es responsable en el gasto de su dinero y es prudente, podrá progresar y tener algunas cosas, pero esa es la bendición que Dios hace salir sobre justos e injustos. Pero la bendición que da a sus hijos, que Dios da a sus hijos, ellos no la tienen. La palabra que se tradujo entenebrecido es la palabra tinieblas y se usa, además de aquí, solamente en Apocalipsis 9 y 16. Tienen la mente oscura y están sin la vida de Dios. Esa expresión también es muy interesante porque en el idioma original hay dos palabras para hablar de vida. Una es la vida natural, mecánica, la que cuando se refiere a la sangre que corre por las venas o la savia que circula por las plantas, se usa la palabra bios, que es de donde viene nuestra palabra biología. Esa vida, esa bios la tienen los animales y la tenemos nosotros, pero hay otra palabra que los griegos usaban para hablar de vida y es la palabra zoe, y se refiere a una vida trascendente, supranatural, de otro plano. Y además el Nuevo Testamento suele unir esa palabra zoe con otros adjetivos, como por ejemplo vida abundante, o en este caso la vida de Dios. Lo que se refiere entonces es esa vida que Dios da, que va más allá de lo que vivimos acá, las experiencias que tenemos en este mundo, e incluso más allá de las relaciones que tenemos en este mundo. Es la vida interior que proviene solamente del Señor, es un genitivo, la vida que Dios da a aquellos que se rinden a Cristo. Esos gentiles no tienen la vida de Dios en ellos. Cuando me invitan a hacer algo, yo tengo que saber
que a ellos Dios no los gobierna, ni los habita, ni los ha bendecido, ni produce su fruto en ellos. Entonces, cómo viven, cómo piensan, cómo se conducen. Y el tercer contraste lo encontramos en el versículo 19, como consecuencia de esa manera de vivir. No tienen vergüenza, ni sensatez, ni moderación. No solo han perdido el temor de Dios, sino que además sus conciencias están inhabilitadas. No les parece malo aquello que debería espantarlos, horrorizarlos. No les parece malo, les parece natural, aceptable. La palabra que ustedes pueden subrayar en el versículo 19 es la palabra sensibilidad, como palabra clave de ese versículo. Y dice que la han perdido. Han perdido toda sensibilidad. Esa insensibilidad es una palabra que se usaba para cuando los huesos se sueldan y forma una nueva estructura que no es el hueso natural, pero es como si lo fuera, o los callos que se formaban sobre la piel. Yo le contaba a las chicas que hace un tiempo atrás vivíamos en una casa que nosotros cuidábamos con mi familia, cuando yo era chico, y ahí había un abuelito que trabajaba el campo, en una casa muy grande, nosotros teníamos que cuidar propiamente la casa, el edificio, y el abuelito este trabajaba unos choclos que había y otras cosas. Y entonces mi mamá preparaba la comida para el abuelo. Un día me llama y me dice, Lucas, llamaron al abuelo, nunca supimos cómo se llamaba, siempre era el abuelo. Llamaron al abuelito y decirle que ya está la sopa, que traiga su ollita. Entonces él traía la ollita, nosotros le servíamos ahí parte de nuestra comida y él se la llevaba para comer. Y ese día, mi mamá sirve la olla y me dice, andá con cuidado que está caliente. Entonces yo agarré así la ollita, una ollita de acero inoxidable, ¿no? De estas de lata. Y la agarro con cuidado y le digo, tome abuelo, y digo, a ver cómo la va a agarrar. Y él la agarró así de abajo nomás. Y se la llevó y yo me quedé parado, esperando a ver en qué momento iba a tirar la olla. Nada, llegó hasta su piecita donde él vivía y comió. Y no le quemó la mano, ¿por qué? ¿Por qué no le quemó la mano? Porque de tanto trabajar la tierra, tenía callo y había perdido la sensibilidad. Y acá, como un cuero, que no siente nada. Y es muy triste ver que en el versículo 19 de Efesios el Señor diga, estos gentiles han perdido toda sensibilidad de su conciencia. Su conciencia ya no responde. Insisto, el concepto anterior, ya no es solo el temor de Dios. Por ahí puede ser que no tengan temor de Dios, pero podrían sentir vergüenza de cosas que debería provocarles vergüenza, pero ya no la tienen tampoco. Si nosotros leemos el capítulo 5, versículo 12, que está justo al lado, a nosotros el Señor nos dice, podemos leer el versículo 11, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas o repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Debería causarnos a nosotros, ya vamos a llegar hasta el capítulo 5, debería provocarnos pudor los chistes verdes e indecentes. Por eso decimos a los chicos, no queremos escuchar chistes sobre la homosexualidad porque queremos que las personas abandonen ese estilo de vida y esas prácticas y no podemos hacer chistes con aquello que consideramos pecaminoso, no es gracioso. Ni ningún otro tipo de pecados. Debería darnos impresión, debería darles impresión, cosas que ya no les producen impresión. Y la otra palabra clave que está en el versículo 19 es la palabra lascivia, que significa sensualidad, suciedad. Y es una palabra que se usaba para escupir a los criminales cuando iban siendo trasladados al juicio y se los afrentaba, se los avergonzaba lo que hicieron con Jesús, que se lo escupía, ese escupitajo que se le daba era lascivia, la palabra aselgeia. Y aquí el Señor define las prácticas de ellos así, repugnantes, asquerosas,
que les afrentan, pero a ellos no les produce afrenta. Están cómodos con esa manera de vivir. Entonces, este es el contraste al cual el Señor nos llama en el principio, en el versículo 17. Esto yo predico y les comprometo delante del Señor que ya no vivan así, que ya no se conduzcan de esa manera, que ya no pienses como ellos, ni practiques lo que ellos practican, ni hables como ellos hablan, ni vivas como ellos viven. De este pasaje, después, a las 9:30, 9:10. Dale. Dale. Bueno, 9:10, ¿eh? No importa, si a alguien en YouTube le molesta que busque una iglesia y se congregue. De todo lo que... Una observación personal al leer este texto que me llamó la atención, porque de entre todas las características de una sociedad depravada, de aquella época y de esta época, es característica de una sociedad depravada que nosotros conocemos: la corrupción de los gobiernos, el crimen, la inseguridad, la violencia, el abuso de los pobres, la opresión. ¿Cuántas cosas se pueden hablar de una sociedad depravada? Sin embargo, el Señor elige como una característica para demostrar el estilo de vida la indecencia. Lo digo de nuevo, no sé si se entendió. De todas las características que Dios podría haber citado para hablar de cómo viven los gentiles sin Cristo, los robos, las mentiras, cualquier cosa podría haber hecho, pero el Señor pone en el corazón del apóstol Pablo que hable como evidencia de la corrupción en la que viven, la indecencia que practican, la inmoralidad sexual. Posiblemente se deba a que la ciudad de Éfeso era una ciudad en la cual abundaba la inmoralidad sexual, entre otras cosas. Allí estaban los templos de Artemisa, Apolos y Dionisio. Artemisa, que es Diana y que era la diosa de la fertilidad, donde se practicaba allí la prostitución religiosa, la prostitución sagrada, y Dionisio, que es el dios del desenfreno y del placer y del gozo, generalmente ilustrado en un hombre obeso que está con unas uvas, lo habrán visto, unas copas, y que un gran banquete, porque se fomentaba todo ese desenfreno y eso practicaban. Podría ser que una de las razones por las cuales el Señor ataca ese flagelo puntualmente es porque los efesios estaban muy acostumbrados a vivir en una sociedad donde había todo eso, pero resulta que la inmoralidad sexual es un pecado que en la Biblia es tratado con seriedad y con asco, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No importa cuál sea el pasaje que leamos, el Señor siempre trata la inmoralidad sexual de una manera muy particular, nunca livianamente. En 1 Corintios 6, 18 y 19, creo yo que hay una explicación de por qué Dios trata así ese pecado. Huyan de la fornicación, la palabra porneia, que significa toda clase de desviación sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual, el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Quiero leerlo en NBI porque no recuerdo cómo está. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes solo en los cristianos, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Versículo 20, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. En ese versículo 20 termina aplicándose a muchas otras cosas que atañen al cuerpo también.
Pero el llamado es, si has decidido seguir a Cristo y si le reconoces como Señor y le has recibido alguna vez o aceptaste el perdón que Él te ofrece por gracia en Jesús, tu cuerpo ya no es tuyo y al pecar, al entregar el cuerpo a la inmoralidad sexual, estás atentando contra aquello que le pertenece al Señor y en donde el Espíritu Santo habita. Entonces, José compartía estos días acerca de la música que escuchamos. Bueno, porque mi mente y mis oídos estarían escuchando ciertas canciones, o por qué voy a comer con mis familiares cuando escuchan ciertas canciones que hablan de esto y que normalizan un trato del cuerpo y de la sexualidad que no es el que Dios ha diseñado. Y después de esto me puse a pensar, me puse a investigar que todos los imperios que han caído han evidenciado inmoralidad sexual, indecencia, desenfreno en su seno. Cualquier imperio que ustedes puedan recordar ahora. Así que me puse a investigar sobre eso, no les voy a contar todo, pero quiero leerles algunas cosas. La inmoralidad sexual no suele ser la causa directa de la caída de los imperios, pero frecuentemente actúa como síntoma de una decadencia más amplia en valores morales, cohesión social y estructuras institucionales. Hay tres enfoques al respecto. El primero es el enfoque histórico y filosófico. Algunos historiadores antiguos y modernos han señalado que la decadencia moral, incluida la inmoralidad sexual, es un síntoma de la descomposición de una civilización. Por ejemplo, el Imperio Romano o la Grecia clásica, que tras su apogeo cultural y militar, los excesos y la pérdida de la vida ordenada fueron evidencia del deterioro social. La interpretación de este enfoque es que la decadencia moral no destruye imperios por sí solos, pero indica que las instituciones fundamentales, la familia, la educación y la justicia, nosotros podríamos agregar la iglesia, están debilitándose. Lo leo de nuevo. La decadencia moral no destruye imperios por sí sola, pero indica que las instituciones fundamentales están debilitándose. El segundo enfoque es el enfoque religioso o bíblico, especialmente cristiano. Desde una visión bíblica, la inmoralidad sexual se considera, yo estoy entre los que consideramos una ofensa grave contra Dios que conlleva consecuencias sociales y espirituales. Casos en la Biblia, ustedes ya conocen, Sodoma y Gomorra, leímos recién Corintios, e incluso Israel y Judá, que cuando son reprendidos por los profetas, además de la idolatría y además de, por ejemplo, Isaías, cuando los confronta porque están oprimiendo al pobre, también hay una denuncia sobre sus prácticas sexuales. La desobediencia a los principios divinos, incluyendo la impureza sexual, debilita el tejido moral de una nación y atrae el juicio divino. O dicho de otra manera, ¿cómo esperaríamos la bendición de Dios de cualquier sociedad que niega y rechaza lo que Dios ha establecido como moral y bueno? ¿Por qué Dios debería bendecir una sociedad que es abiertamente inmoral? Esa es la pregunta. El tercer enfoque es el enfoque sociológico y cultural. Desde esta perspectiva, el desenfreno sexual puede reflejar un declive del autocontrol, el aumento del individualismo y el narcisismo, me importo yo, mi deleite y mis apetitos, el debilitamiento de la familia como núcleo social y la priorización del placer inmediato sobre el deber o el bien común. Un historiador muy reconocido que ya falleció hace casi 100 años, Will Durant, usó una frase que por ahí se la lee en algún meme por algún lado. Una gran civilización no es conquistada desde afuera si primero no se ha destruido a sí misma desde adentro. Una gran civilización no es conquistada desde afuera si primero no se ha destruido a sí misma desde adentro. Nosotros lo podemos pensar para imperios o sociedades. A mí me gustaría proponerle que lo pensemos para la iglesia, para nuestra familia y para mí mismo.
esta teoría, que se aplica a los imperios, podría aplicarse a nuestras propias vidas, como un síntoma de la descomposición de mi relación con Dios y de su influencia, de la influencia que tiene en mi vida, que mi comunión con Dios no esté estable, no esté sana. Cuando comienzan a parecerme normales, cosas que deberían horrorizarme, lo leímos recién en Efesios. Cualquier cosa que ustedes consideren, que venga a su mente. Cuando me doy cuenta que mi manera de pensar y de conducirme no se distingue de la manera de pensar y de conducirme de quienes no conocen a Cristo. Por ahí yo digo, bueno, pero ayer fue sábado y los jóvenes estuvieron en la reunión de jóvenes, hoy es domingo y yo no estoy en casa viendo el partido de fútbol como ellos, pero tal vez sí tengo licencias en ciertas áreas de mi vida, como por ejemplo en mi vida sexual, que no distan de aquellos que no conocen a Cristo. Y creo que es normal porque son adolescentes o porque estamos casados, así que podemos hacer ciertas cosas y me doy cuenta que no pienso muy distinto de ellos. Cuando mi conciencia, bueno, es más difícil de darse cuenta, cuando mi conciencia ya no está sensible, es decir, no sé si les habrá pasado alguna vez, espero que no, pero si es así, espero que el Señor nos llame hoy. Alguna situación, algún pecado que esté en nuestras vidas que en un principio, cuando recién conocimos a Cristo, nos avergonzaba, incluso no queríamos orar después de haber caído en pecado porque nos daba vergüenza presentarnos ante el Señor, pero con el paso del tiempo el mismo pecado ya no nos genera ni vergüenza, ni dolor, y bueno, es la gracia de Dios, es la misericordia, todos pecamos. Dios murió en la cruz también por esos pecados que se había. Hay un montón de explicaciones teológicas, pero lo cierto es que mi conciencia ya no está sensible. O no me avergüenza. Me avergüenza ciertas cosas que deberían avergonzarme. Como, no sé, vestir de cierta manera o hablar de cierta manera. O cosas así. Les leo de nuevo a William Barclay. En el mundo pagano, el apóstol Pablo veía tres cosas terribles. Veía corazones humanos tan petrificados que ya no se daban cuenta de que estaban pecando. Veía personas tan dominadas por el pecado que habían perdido y olvidado la vergüenza y la decencia. Veía personas tan a merced de sus deseos que ya no le importaban los demás ni a quien pudiera perjudicar y cuya inocencia pudieran destruir con tal de satisfacer esos deseos. Y la advertencia es, en el versículo 17, les requiere el Señor que ya no anden así. No vivas con un corazón petrificado, o cuida si tu corazón se está petrificando. Ya no andes dominado por un pensamiento pagano que no está sustentado en la Escritura. Ya no dejes que te conduzca la indecencia y el egoísmo. Y en el versículo 20, como si fuese un sándwich, para dar paso al siguiente tema, lo refuerza, dice, más ustedes no han aprendido así de Cristo. Ellos viven así, pero Cristo no es así. Qué obvio que parece cuando lo decimos. Y qué poco obvio es cuando lo vivimos. Ellos piensan de esa manera, pero Cristo no piensa de esa manera. Cristo no es así, y si tu meta es ser como Cristo, no podés parecerte a ellos o estar conforme con parecerte a ellos. Al contrario, debería notarse una separación de ellos. El reino de Dios no maneja esos valores que ellos manejan. El reino de los cielos no premia ese camino que ellos han elegido transitar. Bueno, de nuevo, me voy a adelantar, pero en Efesios 5, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que sea inmoral, inmundo o avaro, que la avaricia es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No está, no pertenece, no importa si canta canciones, si hizo la confirmación, si su vida no se ajusta a los valores cristianos,
simplemente no está dentro del reino de los cielos. El carácter y la naturaleza de Cristo no son tinieblas. ¿Cómo podemos conducirnos con un pensamiento entenebrecido si Cristo es luz y no hay sombra en él? Su presencia no convive con la oscuridad ni produce maldad. Aunque yo me deshidrate la lengua diciéndoles que soy cristiano, si mi vida tiene oscuridad, Cristo no está en mí. ¿Qué significa todo esto para mí? Que el señorío de Cristo y la vida mundana, la vida secular, la vida de este siglo, no son compatibles. Si vivo como los otros gentiles, significa que Cristo no reina en mí. Y si Cristo reina en mí, entonces habrá cada vez menos de esa vida y más de la vida de Cristo. Los invito a que podamos orar para que el Señor nos ayude a ya no andar como anduvimos en algún tiempo sin el Señor. Padre eterno, te doy gracias por este tiempo tan maravilloso que nos das como iglesia de estar unidos, juntos físicamente, porque también tenemos un propósito como hijos tuyos de venir a escuchar tu palabra y dejar que ella trace nuestro corazón y nuestro entendimiento y revele y nos examine todo lo que hay en nosotros. Tu mandamiento es claro, que ya no viva como aquellos que no te conocen. Pero si esta noche observo por medio de tu palabra que en muchas áreas de mi vida pienso, creo y actúo igual, conviene examinar si realmente te he entregado mi corazón y si te he recibido como Señor de mi vida. Señor Jesús, es mi deseo que gobiernes en mí. Me arrepiento de mis pecados y te los confieso, no los oculto ni quiero justificarme. Sé que la solución es reconocerlos. Eso está mal. Es pecado porque te ofende. Es pecado porque así lo dices en tu palabra y por eso hoy lo traigo aquí abiertamente para que me perdones y me limpies. Yo quiero vivir en tu reino. Quiero pensar de acuerdo con tu palabra. Quiero actuar con tus criterios y que mi corazón se rija solo por tu ley y no por ninguna otra cosa. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa, a tu presencia, a tu cuerpo, por habernos atraído a tu salvación para que podamos experimentar el gozo de la vida plena y abundante que nos ofreces en Jesús. Queremos ser como Cristo. Gracias, porque aquellos que te hemos recibido, podemos mirar hacia atrás y podemos ver que con el paso de los años hay cada vez menos de nosotros mismos, menos orgullo, menos soberbia, menos palabras deshonestas, menos mentiras y más de Jesús. Y eso te lo debemos solo a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.